intensivos. Hoy hablaremos de las preguntas más hechas, preguntas que ustedes han hecho como participante en las últimas 11 sesiones. Tenemos a la doctora Ana María encabezando esta serie y es un placer tener al doctor Freddy, a la doctora Liz, el doctor Rediet, doctor Hassan Dati, doctor Jean-Claude, doctor Fred, el doctor Brian Shannon y el doctor Santiago Millara. Les recordamos que estas son las reglas y las etiquetas de esta sesión. Nuestra sesión se basa en el respeto y en el amor, así que por favor sean amables al responder cuando no están de acuerdo con alguien. Todos debemos tener este espacio como un espacio seguro. Vamos a usar el chat para las preguntas y respuestas. El chat está en la parte inferior de la barra de herramientas de Zoom. Por favor, pongan ahí todas sus preguntas y también preséntense. Prendan su video, pongan la cámara de forma que se muestre su rostro si están solos o que capture al grupo entero si están con un equipo. Si tienen problemas técnicos, también escriban en el chat. Estamos grabando esta sesión, así que su participación significa que nos dan el consentimiento de grabar. Y también recuerden que necesitamos mantener un control y prevención de las infecciones. Traten de limitar el número de personas que se reúnen en un mismo espacio para esta sesión. Contamos con interpretación para esta sesión. Si necesitan interpretación al francés o al español, vayan al botón, que es un globo terráqueo que dice interpretación, y ahí podrán elegir el idioma que les convenga. También tienen la opción de poner en silencio el audio original para solamente escuchar la interpretación o bien dejarlo como está y escucharán la interpretación a un 80% y el 20% será el audio original. Hola a todos. Es un gusto verlos de nuevo, a todos. Y un placer contar con tantos panelistas. Saben que tuvimos ya varias sesiones. Esta es la última sesión, nuestra sesión número 12. Y para esto lo que hicimos es compilar todas las preguntas que nos llegaron, todas las preguntas que ustedes nos hicieron y las preguntas más frecuentes. Y también queremos compartirles recursos que podrán ustedes utilizar en su práctica diaria. Comienzo compartiendo mi pantalla. Recuerden que este es el enlace del Centro de Recursos Pedagógicos con el que estamos trabajando. Vamos a dejar el link en el chat. Y recuerden que después de esta sesión, todos estos recursos están disponibles en línea, así que van a poder interactuar con ellos, utilizarlos. Funcionan tanto para Apple como para Android. Bienvenidos a todos. Muchas gracias a los panelistas del día de hoy. Considero que son amigos ya quienes se han sumado a esta sesión para poderles responder a sus preguntas. Decidimos dividir las preguntas en 5 categorías, ya que esta es una serie que versa sobre los recursos de la terapia de oxígeno y el cuidado intensivo. Dividimos los temas en terapia de oxígeno, cuidados intensivos, la COVID-19, obstétrica y pediátrica. Algunas preguntas que nos llegaron no tenían que ver con el tema de las sesiones, por esta razón no las incluimos. Obviamente, por favor, exploren todas las páginas web, todos los enlaces que les hemos estado mandando para que quizá puedan encontrar ahí la respuesta. Bien, la primera pregunta que nos llegó es, ¿por qué o cómo podemos saber que necesitamos dar una terapia de oxígeno a alguien? ¿Y cuál es el objetivo justamente de una terapia de oxígeno? Les pedimos que ustedes contribuyan en el chat
díganos, por favor, cuáles son las indicaciones que nos llevan a querer dar una terapia de oxígeno a un paciente y cuál es el objetivo justamente de la terapia de oxígeno. Póngalo en el chat, por favor. ¿Por qué le damos oxígeno a los pacientes? Básicamente esa es la pregunta. Vayan poniendo sus respuestas en el chat, por favor, y luego pasan la palabra a los expertos. Parece una pregunta muy básica, ¿verdad? Pero obviamente es algo que nos tenemos que plantear. Salma responde por hipoxemia, correcto. También Línea dice que es para mejorar la oxigenación del paciente, correcto. Pero hay una razón muy básica que nos lleva a darle oxígeno al paciente. Doctor Santiago, siento que usted es el que quiere contestar esta pregunta. ¿Qué hace el oxígeno en nuestro organismo? ¿Por qué necesitamos oxígeno? Sabemos que hay una fuente de energía y también para la biología. Entonces, para poder nutrir al organismo necesitamos oxígeno. El oxígeno va a necesitar hidrógeno y agua. Y esto evita la oxidosis. También vamos a necesitar CO2 como un intermediario en este ciclo. Y por eso en este proceso de respiración se va a producir CO2. Necesitamos oxígeno entonces para la oxigenación. La hipoxemia es una de las primeras razones por las que queremos darle oxígeno o una terapia de oxígeno a los pacientes. Pero también hay otras razones, anafilaxis, resucitación, alguna condición crónica, etcétera. Son algunas de las condiciones que nos hacen decidir darle una terapia de oxígeno a los pacientes. Para resumir lo que acaba de decir el doctor, cada célula en nuestro organismo necesita oxígeno para la respiración y para el metabolismo. A mí me gusta pensar en las células porque clínicamente lo que vemos son problemas con los pacientes, pero cada célula necesita oxígeno. Las células hacen tejidos, órganos y sistemas, y todos estos se afectan cuando tenemos hipoxemia. Y hay muchas causas de hipoxemia, neumonía, fibrosis cística, cualquier otro tipo de condición que provoque hipoxemia. Así que, ¿cuáles son las indicaciones para una terapia de oxígeno? En una palabra, hipoxemia. ¿Y cómo sabemos que un paciente tiene hipoxemia? Pues utilizamos el pulsioxímetro. Y el objetivo de la terapia es elevar los niveles de oxígeno a un objetivo que nos permita que cada célula reciba el oxígeno necesario para contribuir y participar en el organismo. Es una pregunta muy básica, pero también muy amplia. Y es una pregunta que tenemos que hacernos todo el tiempo y necesitamos entender los pilares de nuestro cuerpo y de por qué necesitamos oxígeno. Muy buenas respuestas pusieron en el chat. Falla respiratoria, una intoxicación de monóxido de carbono, falta de oxígeno en el aire, hipoxia, hipoxemia, todo esto lo pusieron en el chat muy bien y muchas gracias por su participación. Quiero leer este punto fundamental. Esta es una publicación en el Reino Unido. El oxígeno es un tratamiento para la hipoxemia, no para la falta de respiración. El oxígeno no ha demostrado tener un efecto consistente en la sensación de la falta de respiración en los pacientes que no tienen hipoxemia.
Entonces, el oxígeno lo hacemos para tratar los niveles de oxígeno y recuerden que este no está relacionado con la falta de aire. ¿Cuáles son los puntos importantes para una terapia de oxígeno y cómo sabemos cómo elevar o reducir el porcentaje de oxígeno que le estamos dando al paciente? Así que les vamos a dejar a ustedes primero responder a esta pregunta y luego los expertos darán su contribución. Repito la pregunta. ¿Cuál es el objetivo de la saturación de oxígeno que debemos alcanzar? Y cuándo sabemos cuándo elevar ese porcentaje o disminuirlo. Doctor Goza responde, depende de los casos. Sabine dice, hay que apuntar a un 95%. Bridget dice, lograr al menos un 90% de saturación de oxígeno, mayor al 92%. Como ven, cambian mucho las cifras y por eso me gusta mucho la respuesta que dice, depende de la situación. Muy buenas respuestas. Alguien está diciendo entre el 90 y el 95%. Me encanta que nadie haya dicho un 100%. Hablaremos de eso también. Los panelistas, ¿qué quieren decir al respecto? ¿Qué opiniones tienen? Doctor Fred. Hay dos Freds, de hecho. ¿Por qué no comentan los dos Freds? Es importante entender que la pulsioxiometría no llega a ser tan precisa después del 95%. Si estamos dando oxígeno a los pacientes, necesitamos conservar nuestro oxígeno porque es un recurso limitado. No queremos darle a los pacientes más de lo que no necesitan. Muchas personas a veces consideran que la pulsioxiometría es mucho más precisa de lo que en realidad es. Por ejemplo, si yo leo que hay una saturación del 96% en el paciente, entonces voy a leer el gas en la sangre y voy a tener un PO2 de 100 o 200 o más. Y eso no me va a sorprender porque entre el rango del 90 y el 100%, a partir del 90% de saturación, la pulsioximetría pierde precisión. Y por eso es que no necesitamos un PO2 del 100% en los pacientes. Así que me parece que apuntar por encima del 90%, el riesgo es que utilicemos más del oxígeno que realmente necesitamos en ese paciente. Estoy de acuerdo con el doctor Fred. Sin embargo, es muy importante el saber manejar cuándo valorar a la alza o a la baja el porcentaje de oxígeno. Yo siento que el 90-92% debería de ser la meta para todos los pacientes o la mayoría de los pacientes. Aunque, por supuesto, depende muchísimo de la situación de cada paciente. Por ejemplo, una mujer embarazada no requiere los mismos niveles de saturación que el resto de las personas. Y también es muy importante recordar que por un lado tenemos la oxigenación y por otro lado tenemos la ventilación mecánica. La oxigenación es necesaria para los pacientes que tienen una ventilación mecánica en buenas condiciones. Cuando la ventilación mecánica del paciente no está funcionando, entonces obviamente necesitan un equipo que les apoye en esta función. Muchísimas gracias a ambos. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y creo que puede esto ser confuso. Y veo que en el chat las personas ponen diferentes objetivos de porcentaje
porcentaje. Por eso es que el doctor Fred dijo que la pulsioximetría no es tan precisa y tampoco tiene una correlación con los gases en la sangre arterial. Y bueno, como no tenemos otras herramientas, por eso es que la pulsioximetría es el mejor método que tenemos, pero también necesitamos saber cómo las estamos utilizando y también con las personas que tienen una pigmentación más oscura es todavía mucho menos preciso. Este es un tema de mucha controversia, se están realizando muchas investigaciones actualmente y se están reevaluando todos los pulsioxímetros de las diferentes marcas para poder identificar aquellos que son más precisos independientemente del tipo de paciente que tenemos. Y por eso, cuando estamos aprendiendo una terapia de oxígeno, realmente nos llega a confundir las cifras tan diferentes que cada persona menciona. Y luego están los factores específicos del paciente, cuál es la condición de él, si por ejemplo el paciente vive en una ciudad de una gran altitud o si tiene alguna otra consideración. Hay muchas personas que están desarrollando muchas herramientas. Esta, por ejemplo, es desarrollada por USAID, STAR, WFSA, el Open Critical Care, que es uno de los recursos que más estamos compartiendo en estas series, y UCSF, que es la Universidad de Stanford, que está aquí al lado de mi casa. Y ellos tienen unos muy buenos recursos. Y aquí vemos los objetivos de valoración a la alza o a la baja de la saturación de oxígeno. Y aquí tenemos una tabla que nos dice para quién es cuánto. Por ejemplo, una saturación de oxígeno de al menos 90% para los adultos y para los niños, entre 90 y 95 para las mujeres embarazadas y de mayor a 94 si, por ejemplo, el infante o el adulto está mostrando que hay una falla en varios órganos. Necesitamos evitar darle más de 96% para evitar provocar una hiperoxia y también para poder conservar un recurso tan escaso como es el oxígeno. Así que obviamente utilicen este algoritmo. Recuerden, le pueden dar clic, está en el Centro de Recursos Pedagógicos, lo pueden descargar y tenerlo como versión electrónica o lo pueden imprimir. Esta publicación de Paz y de la OMS de 2017 dice que el oxígeno es una parte esencial para poder completar el sistema de atención médica y es un tratamiento requerido para varias condiciones en las diferentes disciplinas de la medicina y también de diferentes grupos de edad. En el 2017 el oxígeno no se veía todavía como un medicamento. Yo considero que el día de hoy en todos los centros de salud, independientemente de en donde se encuentren, deben de contar con oxígeno como un recurso. Y en Australia y Nueva Zelanda se realizaron directrices para el oxígeno. Y aquí dice, por ejemplo, que la saturación de oxígeno que es medido por un pulsioxímetro debe de considerarse como una parte de los signos vitales y deben de ser documentados junto con otros signos vitales en la evaluación y en la gestión del paciente. Si se le prescribe oxígeno a un paciente, esto debe de quedar documentado en los expedientes del paciente, así como en la tabla de medicamentos que se les ha indicado a los pacientes. Así que podemos decir que el oxígeno es un medicamento. Otro grupo también habló de la terapia de oxígeno y utilizar al oxígeno o ver al oxígeno como recursos limitados. Ellos señalan que tienen algún problema, si ven que el paciente tiene algún problema
de, por ejemplo, algún shock o alguna alteración de la situación mental, etcétera, lo que ustedes deben de hacer es dar al menos un 94% de saturación de oxígeno. Y con los pacientes embarazadas debemos de apuntar a un 92 y un 95% de saturación de oxígeno. Esta pregunta es para ustedes. Entonces, ¿cuáles son los dispositivos de preferencia para poder administrar oxígeno? Recuerden que estas son preguntas que nos llegaron a nosotros de los participantes a estas series, pero queremos que ustedes sean los primeros en responder y luego pedirle la retribución o la contribución de los expertos. ¿Alguien dijo pulsioxímetro? Las mascarillas también. Las cánulas nasales también. Muy bien, son muy comunes. Las mascarillas, dependiendo del material con el que se tenga en el centro de salud, eso es una muy buena respuesta. Rediet, ¿quieres hablar al respecto? Hay muchas opciones. Me parece que la mejor respuesta fue la que pusieron en el chat dependiendo de la herramienta con la que se cuenta en el centro de salud. Obviamente, ya se mencionaron todas. Están en el chat: mascarillas, cánulas nasales, la bolsa de depósito, etcétera. Y obviamente la ventilación mecánica y todas estas dependen de la condición del paciente y de las herramientas que tenga el centro de salud en donde estamos trabajando. Así que las herramientas con las que contemos en el centro de salud y la condición del paciente es lo que va a determinar cuál de todas estas vamos a utilizar. Primero, lo que está disponible, porque no podemos ofrecer lo que no tenemos, y luego también considerar los factores del paciente para entonces determinar el nivel de saturación de oxígeno que le vamos a administrar al paciente. Aquí tenemos un enlace que dice dispositivos de administración de oxígenos de esta página que se llama covidprotocols.org. Vean cómo esta tiene muchas secciones. Y aquí habla de la gestión de pacientes y luego también tiene una pestaña donde dice dispositivos de administración de oxígeno, y aquí hablan de los diferentes dispositivos y los tipos de administración de oxígeno o saturación o porcentajes de oxígeno que pueden administrar. Y todos estos dispositivos son herramientas no invasivas o intrusivas, desde los flujos más bajos hasta los más elevados. Y luego después estamos hablando de la Venturi y de la NRM. Antes de pasar a otros métodos. ¿Qué es lo que necesitamos usar con una mascarilla que tiene bolsa de depósito? ¿Cuáles son los flujos que se pueden alcanzar con este tipo? Las mascarillas que le estamos poniendo al paciente, pues realmente depende de la rapidez con la que está respirando el paciente. Yo lo que hago es que utilizo una tabla y trato de igualar la frecuencia respiratoria del paciente, porque no queremos un paciente que esté respirando muy rápido y que necesite más oxígeno de lo que le estamos administrando, porque entonces va a tratar de absorber el oxígeno ambiente.
de las partes del lado de la mascarilla. Así que lo que siempre hago es empezar con un flujo muy elevado e irlo valorando hacia la baja. En el chat han puesto de 10 a 15 litros por minuto y me parece que es una muy buena respuesta. Para que la bolsa de depósito mantenga la inflación, necesitamos correr al menos 10 litros por minuto. Después de los 15 litros por minuto, estamos ya desperdiciando oxígeno. Así que por eso quedarse en ese rango de entre 10 y 15 litros es una guía muy buena y muy útil. ¿Qué es lo que determina cuánto tiempo le vamos a administrar oxígeno al paciente? Y cómo vamos desescalando esta terapia de oxígeno. ¿Cuándo apagan el oxígeno? ¿Cuándo saben que ya le administramos suficientemente, por un tiempo suficiente el oxígeno a los pacientes? Por favor, vayan escribiendo sus respuestas en el chat. Pues evaluamos la condición del paciente, vamos a hacer un análisis de los gases en la sangre. Otra persona está diciendo los niveles de SpO2. También alguien está diciendo, dependiendo de la condición del paciente, si el paciente mejora, le empezamos a disminuir la administración de oxígeno. Alguien está diciendo dependiendo de la hipoxemia del paciente, otra persona está diciendo dependiendo de la patología del paciente, también dependiendo de las causas subyacentes. Doctor Dati, ¿puede usted contestar esta pregunta? Muchísimas gracias, Ana. Nosotros aumentamos una administración de oxígeno de cierta forma y debemos desescalarla de la misma forma. Primero necesitamos evaluar la causa principal de la hipoxemia. Si hay alguna obstrucción o alguna otra situación. Freddy mencionó algo que es muy importante, en donde no podemos hacer un análisis de los gases en la sangre arterial. Gracias a la evaluación física y clínica del paciente podemos combinar si ya estamos seguros de que el paciente está estable y estamos obteniendo la saturación de oxígeno que queremos lograr. Y entonces lo que vamos a hacer es cambiar de dispositivo a una administración menor o un flujo menor o una saturación menor de oxígeno. Realmente no podemos establecer cuánto tiempo, simple y sencillamente necesitamos estar observando al paciente. Por supuesto, los pacientes son diferentes y cada paciente tiene su propia condición, por eso no podemos establecer un plazo determinado. Me encanta lo claro que es en su reflexión, doctor. Acuérdense, si le damos clic a la pregunta en nuestro centro de recursos, aquí vamos a ver que se abre un nuevo enlace. Y este recurso puede ser muy útil para aquellos que no están acostumbrados a administrarle oxígeno a los pacientes. Aquí habla de diferentes dispositivos y también de diferente saturación de oxígeno. Este es un muy buen recurso. Recuerden, es covidprotocols.org. Recuerden que es un recurso gratuito, todo el mundo puede acceder a este recurso. Una de las preguntas frecuentes que nos llegaron es, ¿cuáles son los diferentes métodos de la terapia de oxígeno? A mí se me ocurren diferentes respuestas, pero quiero preguntarles primero a ustedes, la audiencia, que por favor nos escriban
cuáles son los diferentes métodos de la terapia de oxígeno. Recuerden, estamos preguntando cuáles son los diferentes métodos de terapias de oxígeno. Unos están respondiendo ya, terapia invasiva, terapia no invasiva. Alguien está mencionando los dispositivos de administración de oxígeno. Otro método puede ser manual, otro método puede ser automático. Muy bien. Cuando pienso en métodos, pienso que podemos clasificar de diferentes formas. Yo lo veo de dos formas. Una, administración de oxígeno. Dos, entrega de oxígeno. Y luego pienso en los dispositivos, flujo elevado, flujo bajo. Y luego pienso en invasivo y no invasivo. ¿Qué piensan nuestros panelistas cuando ven esta pregunta? Freddy, adelante. Yo creo que lo has dicho muy bien. Hay muchas formas en las que podemos interpretar esta pregunta. Y también tenemos muchas fuentes de oxígenos, concentradores, cilindros, etcétera. Y todo esto lo debemos de tomar en cuenta. Es decir, también necesitamos saber con cuáles de estos contamos en nuestro centro de salud. Y también entender que la administración de oxígeno es un tema importante y que se cuenta con diferentes métodos invasivos, no invasivos, para poder tratar las diferentes condiciones. Y necesitamos usar el dispositivo adecuado con cada paciente. Y obviamente necesitamos pensar en el flujo del oxígeno, flujo elevado, flujo bajo. Si el paciente necesita más oxígeno, menos, un flujo mayor, un flujo menor, etc. Todos estos son puntos a considerar. Doctor Mim, Fred también, pero Mim, ¿qué piensa usted? Sí, es cierto que se le puede entender de diferentes formas a esta pregunta. Queremos utilizar un método invasivo, es decir, que tengo que entubar al paciente. Para mí esta es una categoría. O no. Y la segunda sería si tengo que administrar oxígeno con algún soporte, algo que apoye a la ventilación del paciente. Y ahí pues podemos hablar de los dispositivos como los ventiladores no invasivos, etcétera. Si no necesito apoyar la ventilación, entonces sabemos que necesitamos administrar oxígeno con mascarillas. Y tenemos que decidir si es un problema de oxígeno o también problemas de ventilación y o problemas de respiración. Porque obviamente si hay un problema con la ventilación necesitamos utilizar quizá ventilación mecánica. Si la respiración cada vez más está costando trabajo, necesitamos utilizar dispositivos que ayudan no solo con la oxigenación, sino también con la forma en la que se está respirando.
Esta es una guía de la Sociedad Británica de este ámbito, así que recuerden, todos estos recursos son gratuitos y pueden ser accesibles a todos, así que si quieren una guía, pues usen esta de la Sociedad Torácica Británica. Y ayuda porque nos permite a identificar diferentes cosas, porque nosotros de pronto vemos pacientes y a veces no tenemos las habilidades para poder determinar que este paciente necesita más ayuda o no. Y hay cosas que no son tan evidentes para muchos de nosotros a pesar de que tengamos mucha experiencia. Estos son los puntos claves que quiero compartir con ustedes. La terapia de oxígeno trata a la hipoxemia y no ayuda con la ventilación o con la forma en que se está respirando. Los métodos de la terapia de oxígeno se pueden considerar de diferentes maneras. Por ejemplo, una fuente de oxígeno, como en este caso serían cilindros, los concentradores, las plantas, los tanques. También la distribución del oxígeno, en este caso podría ser una distribución invasiva o una distribución no invasiva, y podemos pensar en los flujos de oxígeno, un flujo bajo, un flujo elevado. Necesitamos monitorear constantemente al paciente para poder establecer las necesidades de oxígeno que tiene este y su necesidad en el que le ayudemos a respirar. Necesitamos utilizar el pulso oxímetro para poder ayudarnos en la evaluación de los pacientes. No es obligatorio, si tienen, está muy bien porque ayuda a confirmar la situación del paciente. Y por último, la mejor fuente de oxígeno y el mejor dispositivo de oxígeno es el que tenemos en el centro de salud. Así que necesitamos utilizar las herramientas que tenemos en nuestro centro de salud y saber que al menos administrar algo de oxígeno es mejor que no administrar oxígeno en lo absoluto. ¿Cuáles son las complicaciones con el oxígeno? Por ejemplo, el darle un exceso de oxígeno o un uso prolongado o una intoxicación con el oxígeno. Empiecen a poner entonces sus respuestas en el chat sobre las complicaciones que se pueden. ¿Cuáles son? ¿Qué complicaciones podemos provocar cuando estamos administrando oxígeno? Cristina está diciendo con bebés prematuros puede provocar ceguera. También alguien está diciendo toxicidad en el oxígeno. Alguien está diciendo atelectasis absorbativa cuando se hace en exceso. También puede afectar los músculos. ¿Alguien está respondiendo a eso? Estoy viendo que están poniendo muy buenas respuestas. El oxígeno es un medicamento, entonces tiene muchas indicaciones y la toxicidad es una de las cosas que tenemos que cuidar. Y la célula utiliza el excedente de oxígeno para usarlo en otros mecanismos y esto puede provocar un daño cerebral. Por eso es que necesitamos tener cuidado con eso. Porque recuerden que son moléculas de oxígeno que quedan libres y que podrían resultar tóxicas para los pulmones, el hígado, el riñón. Y la secreción de muchas sustancias importantes porque estas van a mantener las venas en buen funcionamiento. Y eso
lo que van a hacer es que van a crear moléculas reactivas y que son tóxicas y que va a afectar las funciones de las células. El oxígeno está correlacionado con la retinopatía en los recién nacidos, es decir, una retinopatía de un bebé prematuro. Y también se asocia con la toxicidad cerebral, sobre todo con los neonatos y con los pacientes muy graves. Por lo que tenemos que mantener un control del oxígeno que administramos y el estar monitoreando constantemente a los pacientes y el evitar administrar oxígeno en exceso para no dañar a las moléculas ni a las células. Yo quiero aclarar una cosa. Si ustedes tienen un paciente hipóxico, denle oxígeno. Si su paciente está hipóxico, denle oxígeno. Usen los objetivos de saturación de oxígeno que ya aparecen en las tablas que les mostramos. Pero si su paciente tiene una saturación de 98 al 100%, entonces podemos empezar a reducir la cantidad de oxígeno que estamos administrando. Así que sí, hay que tener cuidado con el oxígeno que le administramos al paciente, pero a un paciente hipóxico necesitamos darle oxígeno sí o sí. ¿Alguna otra reflexión sobre la toxicidad? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos haciendo eso? ¿Cómo manejamos o controlamos la cantidad de oxígeno que estamos administrando? Sí, es una prioridad tratar la hipoxia. El oxígeno es medicamento. Esto lo debemos de aceptar ya. Por años no se sabía qué era muy bien el oxígeno. Pero sí, es un medicamento. Si tenemos un paciente hipóxico, le tenemos que dar oxígeno, sí. Pero recuerden que hay una terapia de oxígeno y que también el administrar un exceso de oxígeno va a generar otras complicaciones. Hace unos 15 años, todos los pacientes que tenían un ataque cardíaco les dábamos inmediatamente oxígeno. Y realmente, pues los estudios han demostrado que si el paciente no está hipóxico, en vez de ayudar al paciente, lo estamos afectando. No es una solución, puede ser un problema mayor. Sí, esa idea que tienes de un marco terapéutico del oxígeno es muy importante. Hay muchos lugares en donde quizá no se cuente con las mismas herramientas. No todos tienen herramientas para analizar los gases en la sangre. Rediet, adelante. Y doctor Dati también, por supuesto. Adelante, Rediet. Según mi experiencia, yo he visto muchas personas que tratan de llegar al 100% con los pacientes y lo que quería decir es que no. Necesitamos basarnos en las guías y lo que también quería decir es que el oxígeno es un medicamento, no una terapia. Y se puede volver un medicamento tóxico porque este puede tener una afección en el corazón, también puede afectar los pulmones. Y los pacientes con EPOC, por ejemplo, se puede disminuir esta impulsión de la respiración debido a que se le está administrando oxígeno por otro lado. Entonces, yo creo que las reacciones adversas de una administración exagerada de oxígeno es un real problema y necesitamos conocerlo.
y evitar que esto suceda cuando nosotros tratemos a nuestros pacientes. Si le damos oxígeno a un paciente que tiene un nivel de saturación al 100%, le estamos generando muchísimos problemas al paciente en sus órganos, en sus células, pero además estamos derrochando una herramienta preciosa. Cuando yo estaba haciendo mi práctica, mis maestros me mostraron cuándo usar una terapia invasiva y me dijeron que tenía dos opciones. El llegar a la meta de saturación y disminuimos poco a poco, es decir, una hora después revisamos la saturación del paciente o cada media hora o algo así. Y de ahí reducimos a un 40%, por ejemplo, porque lo que queremos es llegar a darle una terapia no invasiva al paciente. O empezamos con un 50% del oxígeno y de ahí aumentamos o disminuimos. Y de ahí, pues entonces podemos partir con este marco terapéutico que ya se mencionó. Creo que todos trabajamos de forma muy similar. Si vamos a entubar a alguien y le vamos a dar una ventilación mecánica, vamos a empezar con un FiO2 muy elevado, evaluar frecuentemente y tratar de reducir el FiO2 lo más pronto posible. El doctor Santiago dijo que queremos llegar a un FiO2 de menos del 60% lo más pronto posible, porque por encima de esto empezamos a generar la toxicidad de oxígeno. Si su paciente está saturando, entonces traten de lograr el FiO2 al 60% o menos, si es posible. ¿Algún otro comentario? Qué buen debate. Bien, entonces, puntos claves. Si ven que me faltó algo, díganmelo. Uno, la terapia de oxígeno puede provocar retinopatía en los neonatos. Puede afectar a todas las células y los sistemas del organismo. Hay que monitorear la saturación de oxígeno frecuentemente para ajustar el flujo de oxígeno. No vamos a apuntar a un SPO desde el 100%. Vamos a tratar de disminuir el oxígeno lo más pronto posible y buscar una disminución del FiO2 de al menos un 60% o menos. Pregunta para la audiencia, ¿cierto o falso? Una administración de oxígeno mediante un método que no es de respiración o una mascarilla con una bolsa de depósito con una administración de 15 litros por minuto es considerado una terapia de flujo alto. ¿Se considera sí o no un flujo elevado cuando estamos administrando oxígeno con una mascarilla con bolsa de depósito que administra 15 litros por minuto? ¿Cierto o falso? Pues hay un debate primero, ¿cómo definimos el flujo elevado y el flujo bajo? Yo diría que esta respuesta es falsa, porque en mi práctica nosotros tenemos acceso a terapias de flujos elevados. Y realmente los dispositivos son completamente diferentes. No significa darle un mayor flujo de oxígeno a los pacientes, sino que es un mecanismo diferente. Y los flujos que se alcanzan son mucho mayores, por lo menos 25 a 30 litros por minuto, y pueden llegar hasta 40 a 50 litros por minuto. Una terapia de flujo elevado es muy diferente a solamente elevar el flujo de oxígeno en nuestros dispositivos. Ya hablamos de esto en nuestras sesiones anteriores. Estos dos videos nos gustaron mucho.
Aquí están, parte 1 y parte 2. No vamos a poner los videos en esta sesión, pero sí podemos hablar acerca de cómo usamos una terapia de flujo elevado. En los videos, por ejemplo, definen el flujo elevado. Si nosotros medimos lo rápido que está respirando un adulto respira de 25 a 35 litros por minuto. Cuando pensamos en un flujo, la NRB es la más elevada. NRB es la más elevada. Si nosotros estamos dando 25 litros, esto es menor a la respiración normal de nosotros. Los flujos elevados son los que exceden los flujos que nosotros logramos normalmente cuando no tenemos ninguna condición médica. Y para mí esta es la definición de un dispositivo de flujo elevado de oxígeno. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Los panelistas quieren hacer algún comentario? Además, los dispositivos de flujo elevado ya están muy desarrollados y nos ayudan mucho en la oxigenación. Ya contamos con mucha información acerca de los beneficios cuando reducimos los estatus finales del apoyo a la ventilación. Ya contamos con estudios, con informes que demuestran que cuando reducimos el llegar a la ventilación, apoyo en la ventilación mecánica, pues tiene muchas ventajas en los pacientes. Y estoy de acuerdo con usted, doctora. Un dispositivo de flujo elevado va a administrar un flujo que excede una ventilación normal en los adultos. Tendríamos que ver los videos, ya los vimos de hecho en las series anteriores. Yo estoy de acuerdo también. Hay ventajas en dispositivos de flujo elevado. Si lo que queremos es mejorar la hidratación de las vías aéreas y también queremos darle un mejor apoyo respiratorio a los pacientes. Y también puede ayudar a pues, evitar el fallecimiento de los pacientes. Por eso existe el oxígeno y la terapia de oxígeno, ¿no? Porque lo que queremos es ayudar al intercambio de gases del paciente. En el chat hay una muy buena pregunta. ¿Podemos combinar las cánulas nasales con las mascarillas para poder aumentar la administración de oxígeno? Yo diría que sí, pero ¿qué dicen los demás panelistas? Yo también digo que sí. ¿Cuál sería la ventaja de combinarlos? Porque podríamos entonces alcanzar un FiO2 más elevado cuando le damos una mascarilla con una bolsa de depósito. Podemos alcanzar un FiO2 de 80%, pero si además le damos cánulas nasales, podríamos alcanzar un 100% del FiO2. Así que sí, definitivamente una gran ventaja. Y hay pacientes que pueden respirar mejor con la nariz, otros con la voz, con la boca, así que también por eso el combinar los métodos pues puede ayudarnos. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de los dispositivos de flujo elevado? Es una terapia de flujo elevado. Es cuando le damos a un paciente a un flujo que excede su necesidad. ¿Qué significa esto? Un adulto va a respirar a una velocidad de 20 a 30 litros por minuto. Si alguien está con ustedes al lado
y tiene un dispositivo de velocidad y apunta a su nariz, va a detectar una velocidad de 20 a 30 litros por minuto. Un dispositivo de flujo elevado puede llegar a este nivel o excederlo. Cuando es menor el flujo, entonces se considera un dispositivo de flujo bajo. Un dispositivo de flujo elevado debe de alcanzar por lo menos entre 20 y 30 litros por minuto, si no es que excederlo. Pero además el flujo elevado necesita tener calor y humedad. Y por eso es que se le define como la terapia de oxígeno de flujo elevado, que es humidificada y que lleva calor, o HFNC, HFNC o HFOT o HFT, cualquier variación de los acrónicos. Y muchos también se refieren a esta terapia como la HBNI. Y hay personas que también le llaman el NI sin mascarilla. Pero obviamente cuando ustedes adquieren un dispositivo, en la parte de atrás indica que es un dispositivo de flujo elevado. Cuando estamos hablando de una terapia de flujo elevado, estamos usando un dispositivo más. Esta no solamente es una NRB con un flujo elevado, sino que se requiere un dispositivo especializado para poder administrar una terapia de flujo elevado. Y por eso este método es diferente a simplemente aumentar la saturación del oxígeno. Por favor, vean este segundo video porque nos explica cómo poder establecer la configuración del flujo del oxígeno, el FiO2 y también la temperatura. Es importante conocer todos estos puntos para poder administrar una terapia de oxígeno de flujo elevada. Así que una terapia de flujo elevado es diferente a la de flujo bajo y hay mucho más de lo que se puede lograr que simplemente con un flujo bajo. Doctor, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? Las ventajas son que el paciente está recibiendo un gas que recibe calor y que es unificado. Y esto ayuda a tener un mejor sistema. El paciente tampoco tiene este tipo de vías nasales o vías aéreas secas. Y tiene un efecto que no se logra con las terapias no invasivas. Bueno, puntos claves. Los adultos respiran en un flujo de 20 a 30 litros por minuto, es decir, que actualmente esta es nuestra frecuencia respiratoria. Pero cuando alguien está enfermo, van a respirar más rápido, así que los flujos van a superar los 20 a 30 litros por minuto. Una terapia de oxígeno de flujo elevado requiere un mecanismo especial para poder generar los flujos y estos flujos exceden los flujos normales de un paciente, de un adulto que no está enfermo. Los dispositivos de flujo elevado necesitan una cánula nasal especializada y no son las típicas que utilizamos. También requiere de humedad y de calor. Así que se requiere, porque el flujo, cuando es más elevado, cuando excede el flujo normal, requiere o provoca mucha incomodidad. Entonces, por eso necesitamos proporcionar calor y humedad a las vías respiratorias. Y esta terapia de flujo elevado no nos va a ayudar con la ventilación, es decir, no nos va a ayudar a eliminar el CO2. Pregunta para ustedes. ¿Cómo administramos oxígeno a un paciente que está boca abajo?
dice que es mejor utilizar un dispositivo invasivo. Y alguien más está diciendo cánula nasal, que no es un método invasivo. A los expertos les preguntamos, ¿podemos administrarle oxígeno a un paciente que está boca abajo y cómo lo hacemos? Es una muy buena pregunta y nosotros hacemos esto muy seguido. Podemos darle cualquier terapia a cualquier paciente que esté boca abajo y es una terapia complementaria y lo que queremos es mejorar la ventilación del paciente y también tener un nivel mayor de oxigenación. Los pacientes que tienen una ventilación mecánica, pues utilizamos a las enfermeras para que pongan boca abajo al paciente ciertas horas al día. Pero podemos utilizar obviamente las cánulas nasales y funcionan bastante bien. Y lo que necesitamos es que el paciente esté boca abajo el tiempo más prolongado posible para evitar el entubar o darle ventilación mecánica a los pacientes. Puede ser cualquier dispositivo invasivo o no invasivo y no importa la postura del paciente, pero es una pregunta muy buena que el personal de salud tiene. ¿Cómo le hacemos con un paciente que está boca abajo y que no está entubado? ¿Cómo le hacemos con uno que está entubado? Etcétera. Si le damos clic a la pregunta, nos lleva a esta página web de covidprotocols.org y aquí habla muchísimo de la postura boca abajo de los pacientes y habla acerca de los pacientes entubados y no, etcétera. Doctora Liz, ¿nos puede compartir su experiencia? Porque ella trabaja en el departamento de emergencia. ¿Ustedes ponen frecuentemente a sus pacientes boca abajo, los pacientes que están hipóxicos? ¿Nos puede hablar de su experiencia, doctora? ¿Está con nosotros, doctora? A cualquier paciente lo podemos poner boca abajo. La siguiente pregunta es, ¿cómo manejamos el ARDS? ¿Qué pasó, doctora Liz? No estaba logrando activar mi micrófono, una disculpa. Usamos esta postura boca abajo con los pacientes. Nosotros necesitamos tener mucho cuidado que no se mueva el paciente, así que hay que colocarlo bastante cuidadosamente. Se le escucha muy mal, una disculpa, hay un ruido de fondo, es imposible traducir así. El que el paciente coopere es muy bueno. Si el paciente no está cooperando, será mucho más difícil pues lograr darle el tratamiento necesario. Pero muchos han dicho que a menudo lo que tratamos de hacer es que los pacientes que estén con una cánula nasal, que se pongan boca abajo. Esto ayuda mucho a los pacientes. Esta es una pregunta muy amplia y sería motivo de una sesión entera. Pero bueno, vamos a ser breves. Les hablaremos de los recursos. ¿Cómo manejamos la ARDS y qué tipo de ventilador utilizamos para este tipo? ¿Qué tipo de ventilador y en qué modo ponemos el ventilador para este tipo de terapia? ¿Cuáles son los puntos claves para poder manejar un síndrome del trastorno respiratorio agudo?
Síndrome de dificultad respiratoria aguda, perdón. Estamos viendo ya respuestas que llegan por chat. Por ejemplo, estrategias que protejan al pulmón, ya lo han dicho varias personas, diurética, una ventilación con un control de presión. La CPAP también, o BPAP. Muy bien. Doctor Mim, ¿cómo tratamos este síndrome de dificultad respiratoria aguda? Y al ventilador, ¿en qué modo lo pondrían? Este síndrome indica que hay una lesión en el pulmón muy grave y vamos a tratar de evitar entubar a estos pacientes o que lleguen al ventilador si podemos. Así que, pero no se logra siempre. Requieren ventilación y oxigenación. Además de que les cuesta trabajo respirar, ellos necesitan trabajo con todo este trabajo de ventilación y por eso le ponemos un ventilador mecánico. Y por eso muchos de estos pacientes pues terminan intubados. El modo AC o control de evaluación es el más frecuente y el más predominante, no porque sea mejor que otros modos, simple y sencillamente porque el grupo de estudio ARPANET, aunque yo no esté al 100% de acuerdo con ellos, eligieron este modo como el mejor modo. Ellos codificaron en este estudio los usos y los modos. Y yo creo que podemos usar el modo AC, pero también podemos usar otros modos de ventilación. Pero simple y sencillamente cuando ponemos el modo AC es que estamos realmente controlando completamente la ventilación en el paciente. Usted usa también el modo PEP en su configuración. Además del modo de ventilación, también ponemos atención a otras cosas. Muchas personas que quieren ayudar al síndrome de dificultad respiratoria aguda van a buscar otros métodos. Y el usar esta presión expiratoria positiva para mejorar la situación del paciente, pues puede ser de ayuda. Muchos pacientes requieren una PEP de 10 centímetros para mejorar la oxigenación. Y el tercer parámetro o ajuste que debemos de cuidar es la presión. Y esta presión, que es la diferencia entre estos dos, y es muy importante. Y podría decir mucho más, pero para resumir es lo que podríamos decir. A ver, este enlace nos va a llevar a una de nuestras páginas favoritas de opencriticalcare.org, y aquí habla de muchos dispositivos y el tipo de cuidado de respiratorio que vamos a dar, y también habla de la mecánica respiratoria, que habla de los parámetros que tenemos que poner en el ventilador. Y también tiene muchos detalles sobre la protección del pulmón cuando usamos ventilación. Nos habla justamente de cuándo usarla y también nos da una definición del síndrome de dificultad respiratoria aguda, y también la modificación Kigali, que incluye también información para aquellos centros de salud que no tienen este análisis del gas en la sangre arterial.
También habla de las condiciones ideales para la administración de los litros que le vamos a administrar. Y esto es importante porque no hay que darle más de los volúmenes que se necesitan. Y también hablan de los porcentajes de FiO2. Esto lo podemos imprimir o también lo podemos tener en el teléfono. También tiene información sobre el control del organismo, el control de la presión, también gestión de los fluidos. Muchas personas dijeron en el chat que necesitamos mantener a los pulmones secos. También si necesitamos relajar los músculos o poner al paciente boca abajo cuando tienen este síndrome de dificultad respiratoria aguda. Me parece que es una tabla muy completa, así que por lo menos échenle un vistazo, imprímanla, ténganla en su computadora o en su celular o móvil. Aquí tenemos más recursos, covidprotocols.org. Todos estos son enlaces que a los que les pueden hacer clic. Recuerden las directrices de la sociedad TSANS de Australia y Nueva Zelanda. También una tarjeta de referencia de cuidados respiratorios rápidos. Tenemos estas plantillas, tenemos tablas, tenemos el de la Sociedad Británica de Torácica, etcétera. Y ahora vamos a hablar de los cuidados intensivos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿O cómo es que damos un cuidado intensivo fuera de una unidad de cuidados intensivos? El cuidado crítico se puede dar en muchos lugares, en muchos centros de salud. Lo más importante aquí es lo que sabe el personal de salud acerca de los cuidados críticos. Y los procedimientos. En muchos lugares, en nuestros hospitales, por ejemplo, hemos tenido o hemos preparado muchas salas para el cuidado post-anestético. Y también hemos preparado salas para poder proporcionar cuidados críticos justamente ahora que estamos en esta pandemia. Lo más importante es contar con el personal capacitado en cuidados críticos. Lo más importante es también conocer las capacidades de su centro de salud para poder pues administrar o utilizar la base, lo más básico en los cuidados críticos. El cuidado crítico se puede dar en cualquier lugar y es continuo. En una situación ideal es que es oportuno y se administra en donde sea, en donde surja la necesidad. Puede ser en la calle, con una resucitación, en una ambulancia, en un transporte de pacientes, puede ser en el departamento de emergencia, puede ser en la habitación de un paciente, puede ser en cualquier lado. El aceptar que necesitamos a un personal capacitado en el cuidado crítico, es decir, primero identificar que es una situación que cae en esa definición, pero también los conocimientos para administrarla. Y además necesitamos contar con un sistema dentro de los centros de salud, un sistema que identifique que una persona está teniendo problemas y luego también todo un sistema que pues gestione esta situación del paciente. Estos son componentes claves. ¿Cómo manejamos las vías aéreas en los pacientes que están muy enfermos?
cómo cuidamos de las vías aéreas de un paciente que está muy enfermo. Ya sabemos cómo tratar a los pacientes cuando tenemos toda la atención en ellos, que es en el bloque operatorio, por ejemplo. Si el paciente está muy enfermo, primero necesitamos identificar si necesitamos ayudarle, por ejemplo, si tiene hipoxemia, si está en coma, si tiene una dificultad respiratoria, etcétera. Ahí sabemos que tenemos que ocuparnos de sus vías aéreas o sus vías respiratorias. Y también necesitamos saber cuándo es que necesitamos entubar a alguien que esté muy enfermo. Así que necesitamos optimizar. No debemos precipitarnos. No podemos decir ya directamente vamos a entubar al paciente, sino que hay que cuidar la saturación del paciente, asegurarnos de que recibe oxígeno adecuadamente antes de ya entubar directamente al paciente. Cuando un paciente está en una situación crítica, cualquier cosa que hagamos con este paciente puede ayudarle o matarle. Da miedo, pero tiene toda la razón, porque todo lo que hacemos con estos pacientes críticos tiene consecuencias, así que necesitamos estar preparados, pero no siempre tenemos que entubar. Creo que, doctor Mim, usted tiene mucha experiencia en este ámbito. Estoy muy de acuerdo con Liz. Con pacientes críticos, el paciente está en un gran riesgo de fallecer, lo entubemos o no lo entubemos. Entonces, necesitamos siempre evitar llegar a la intubación del paciente. Y obviamente cualquier intervención en el paciente puede cambiar la situación. Por ejemplo, si lo evaluamos y nos damos cuenta que quizá está diurético o tiene otra situación, y si lo entubamos va a cambiar la situación respiratoria en cuestión de minutos. Entonces, alguien que está teniendo un ataque de asma, por ejemplo, no podemos tratarlo de la misma forma. Entonces necesitamos primero ver al paciente, hacer una lista de las cosas que están sucediendo, decidir si vamos a necesitar ayudar, cuidar sus vías respiratorias y realmente tener muy en cuenta la vida del paciente. A mí me ha pasado muchas veces, he estado frente a pacientes en los que me he planteado más de una vez si debo entubar al paciente o no, porque soy consciente de que podría matar al paciente si lo entubo. Entonces, si un paciente está crítico, lo entubamos, funcionó bien la intubación, pero tiene un ataque cardíaco, quizá no lo podamos resucitar. Hay un 50% de probabilidad que no lo logremos. Cuando tenemos a un paciente así, pues probablemente este paciente pueda fallecer y no podamos ayudarle. En el chat, Daniel puso algo muy importante. Depende mucho de la situación del paciente. Si el paciente necesita intubación, pero su GCS es muy bajo, quizá entonces no lo hagamos. Y me parece que es un punto pues bastante válido. No me queda mucho tiempo, pero ¿cómo nos ocupamos de una emergencia múltiple? Porque a menudo tenemos varias emergencias sucediendo al mismo tiempo y quizás solamente tengamos a un doctor para varios departamentos, y esta es una situación muy complicada. Cuando pienso en esto,
yo lo que hago es apoyarme de un sistema, de un equipo, es decir, en un centro de salud tenemos un plan de respaldo en caso de que tengamos más de una emergencia. ¿Cómo hacen ustedes cuando aparece más de una emergencia de forma simultánea? Doctora Liz, ¿cómo hacen ustedes? Hay que conocer al equipo primero y aplicar el triaje. Si tenemos múltiples emergencias sucediendo al mismo tiempo, pues necesitamos poner una clasificación y decir quién está más grave y quién tiene una mayor proporción de fallecer inmediatamente, etcétera. Y cuando sabemos quién es nuestro equipo, podemos delegar. Y puede ser que ellos hagan alguna acción que le salve la vida al paciente y que solamente ellos saben hacer. Una vez más le voy a dar clic en los recursos. Esto es algo que ya vimos en otras sesiones. A nosotros nos gusta usar estas tablas cognitivas porque en una situación de emergencia pues hay mucho estrés y mucho nervio y quizás se nos olvide algún paso. Esto lo vimos en una sesión anterior. Muchos de nosotros no usamos nuestra pericia de forma óptima en situaciones de estrés. Por eso es que usamos estos apoyos cognitivos. Aquí tenemos esta para obstétrica, el contar con la capacitación, con los recursos, el tener plantillas, protocolos, guías y tener sistemas en nuestro centro de salud, en nuestros hospitales, un muy buen equipo constituido. Esto nos va a permitir manejar múltiples emergencias. Si en su centro de salud solamente están ustedes y no pueden manejar muchas emergencias al mismo tiempo, realmente el problema es el sistema y necesitan bregar porque se amplíe, porque existan más recursos humanos o algún otro tipo de recurso para que ustedes puedan manejar múltiples emergencias. Nos vamos a saltar esta parte del monitoreo de los cuidados críticos e indicadores, simple y sencillamente porque se nos está acabando el tiempo. En la última sesión hicimos emergencias y cuidados críticos y hablamos justamente de los sistemas para poder manejar múltiples emergencias. Así que ustedes, por favor, pidan cuando ustedes hayan identificado una práctica idónea y lo comparen con la realidad en su centro de salud, en su hospital, tienen que bregar por que se les den los recursos, las condiciones idóneas. Nosotros somos los defensores, los embajadores, los promotores de mejores condiciones en nuestro hospital. Usemos esta tabla para poder identificar las carencias y de ahí tener un plan de acción, identificar metas. Y así es como pueden ustedes resolver problemas y cómo pueden llegar a establecer la condición idónea dentro de su hospital para poder ofrecer el mejor cuidado a los pacientes. Esta pregunta podría ser objeto de una serie completa. Cómo manejamos la sedación y cómo elegimos los medicamentos para pacientes que requieren estar sedados por más de 7 días. Y es una pregunta espinosa y lo único que puedo hacer es compartirles este manual de la medicina de cuidados críticos, la Asociación de Médicos de Cuidados Críticos, que habla de la prevención y la gestión del dolor, la agitación, la sedación, el delirio, la inmovilidad, el trastorno del sueño y los pacientes adultos dentro de los centros, las unidades de cuidados intensivos. No vamos a tener el tiempo de leerlo. Les sugiero que vean este recurso y se tomen el tiempo de leerlo. Lo que me importa
aquí es mencionar cómo estamos manejando diferentes cosas: el dolor, la agitación, la sedación, el delirio, la inmovilidad, el trastorno del sueño. Cada uno son momentos aparte y que pueden suceder con los pacientes en la unidad de cuidados intensivos, sobre todo si están entubados. Y esto también puede provocar una discapacidad a largo plazo de los pacientes. Por eso es que la sedación es algo que necesitamos manejar bien en los pacientes. Lo mejor que podemos hacer es utilizar los recursos con los que contamos en nuestro lugar de trabajo, pero también siempre bregar porque se les den las condiciones idóneas. Si no cuentan con los medicamentos necesarios, necesitan pedirlos para mejorar el sistema de atención médica que podemos brindarle a los pacientes. Aquí tenemos una compilación de recursos para los cuidados críticos. Este enlace de Critical Care. Eh, Recuerden que los cuidados críticos son continuos. Muchas personas están hablando de la necesidad de mejorar los cuidados críticos y cómo esta pandemia no ha hecho sino poner de manifiesto las carencias en los sistemas, en los hospitales, y por eso es que muchos están bregando porque se mejore este conocimiento de los cuidados críticos en los hospitales. Les recomendamos por eso que lean estos artículos, es el segundo y el tercero que estoy señalando aquí. También hablamos acerca de los sistemas de puntaje para saber cuándo es que tenemos que mandar al paciente a los cuidados intensivos, cuándo entubarlos, etcétera. Todos estos son sistemas de puntajes. También hablar de un equipo de respuesta rápida y unos enlaces para, por ejemplo, manual de emergencia, emergencias obstétricas y también la gestión de la sedación. Seguimos con esta pandemia y esto supone un reto para todos nosotros, y cómo es que vamos a preparar a nuestros hospitales y cómo tener lugares adecuados, dar la atención médica adecuada. Y esta pandemia está durando mucho más del tiempo que pensábamos muchos de nosotros, pero también nos permite aprender muchísimo. Creo que hemos aprendido y mejorado mucho, pero también nos queda mucho todavía por hacer. La primera pregunta relacionada con la COVID-19 es cómo tratamos a un paciente hipóxico que tiene una hipoxia severa. Pueden ponerlo en el chat para que nos digan cómo tratan ustedes a un paciente con una hipoxia severa y que tiene COVID-19. Sabine dice oxígeno. Muchas gracias, Sabine. Definitivamente, oxígeno. No sé si los panelistas quieran agregar algo. Además de todo lo que ya dijimos con la terapia de oxígeno, los pacientes con COVID-19 tienen condiciones muy específicas y sabemos cosas que pueden ser muy útiles dependiendo de la severidad de la hipoxemia, etcétera.
information what FiO2 you're able to deliver, depending on the color valve that you insert there. We don't use them very commonly where I work, but they are definitely available in many places. Dr. Dati, do you ever use Venturi masks in your practice? And what has been your experience? Yes, thank you, Anna. We do. Actually, the first time when you asked me, I thought we didn't have, and I found out we have about 3 sets in the ICU. Okay. I think they are very, very useful in low resource settings. When you get one, you should keep it with you. There are a couple of advantages here. One, it helps you not to waste your oxygen, and it also helps you to do the right thing or give the right thing at the right time and get the results. With all this, the good thing about it is that if you read on the devices, all this on the chart is written there, how much you can get and so it's easy to use. So whenever we wean the patient off the ventilator, I think our ICU nurses, they use this a lot, and they're very, very much at home with this device. So it is very good. One other point about Venturi devices that we're not thinking about readily, because everyone is very concerned about hypoxemia with COVID-19 and other pure hypoxemia pathophysiology states. But one benefit of a Venturi device is when you're actually trying to deliver oxygen to a patient with COPD and hypoxemia, because in those patients, as you know, we don't want to deliver too much oxygen because we may actually make them worse. And so if you want to deliver a certain amount of oxygen to a COPD patient without delivering too much, the Venturi device is also an option. How is CPAP or BiPAP used in the management of COVID-19? Anyone? Are we using CPAP and BiPAP in the management of COVID-19? We have used it in many instances because there are no ventilators for patients. Those devices, BiPAP and CPAP, are used normally for patients with OSA and other conditions, apnea. But when we have used with patients, we implant the care for as a patient with non-invasive ventilation, taking a point out that the possibility or risk of aspersion of micro tears and aerosols. Those are the care we have used in those patients with these devices. Yeah, we have used them to some degree as well where I practice. And there are considerations with non-invasive positive pressure devices with COVID and without COVID. And I think the contraindications are the same. And I think that their use has a place, but it is somewhat controversial for a couple reasons. But it's definitely something that you can consider. So the best treatment for hypoxemia is the appropriate flow of oxygen therapy. Regardless of the device selected, you need to just give the appropriate flow of oxygen with whatever device is available. The use of non-invasive positive pressure, such as CPAP or BiPAP, can be considered, but is controversial and should be considered carefully in each patient, as there are risks to both patients and providers with its use. If you want to read more about that, there is a link. There's also nice non-invasive ventilation as it pertains to COVID-19. There's a video that you can look at for more information. What are the adverse effects of positive pressure in COVID-19 patients? And I would argue this is for all patients on positive pressure, but what are some of the negative or adverse effects of positive pressure? Well, the potential risk of trauma should always be considered, right?
Say it again, Dr. Santiago. Yes, no, I was saying that the potential risk of barotrauma should always be considered. Sure, sure. And so tell me about barotrauma. What is Right. barotrauma? Oh, right. Well, so we need that in conditions where we need to provide mechanical ventilation. Usually the lung is sick and there is inflammation that makes the lung prone to suffer, as we can see here in the picture, a tear in the alveoli. So basically, we're going to have a leak of oxygen and air outside of the alveoli. And this has to do with an increase in the pressure inside the alveoli that is going to basically break the wall and make this leak. Yeah, so baro suggests pressure, so too high of pressure can actually overstretch the alveolus here. There's another phenomenon called atelectrauma, and that's from atelectasis, or opening and closing of alveoli, that causes a shear force on the alveolus, which can also cause damage. And then we talked about hyperoxia and how that can also have direct cellular damage. All of these things can happen, and this is all examples of different types of ventilator-associated lung injury. And you can see there's lots of inflammatory alterations that can occur and lead to further lung damage. So again, another nice resource where you can read more about that. This was a great question that came in. I thought, since this means that the participant had actually gone to our EECC lecture, and essential emergency and critical care, how do they relate to COVID-19, and are there any updates? This is an evolving discussion around what essential emergency and critical care is. And so this article does a really great job about talking, and this was just published May 24th, but this is the group that is largely responsible for EECC, and they're talking about a lot of the problems that are happening with COVID is we're recognizing that there's an oxygen crisis, and so a lot of people are advocating for additional oxygen. A lot of people are advocating for vaccine access. But what we really need is critical care capacity. And so when a patient has symptomatic COVID-19, the patient's airway, breathing, and circulation may be compromised. We need systems where we can identify early the problem and that care can be given in a timely fashion. So simple equipment such as pulse oximeters, consumables, drugs, staffing, and routines or systems for early identification and timely critical care are often missing, and guidelines may be too specialized or not context appropriate. So the updates is that there are lots of folks working on expanding critical care capacity across the globe. It is recognized. There are very specific hospital readiness and clinical processes that need to be in place for all of critical care, but especially for COVID-19, the big one being infection prevention and control, as well as access to PPE for all healthcare providers. So those are the big updates in EECC, but just so our learners know, there are lots of us working on expanding critical care capacity every single day at higher levels with the World Health Organization and WFSA, et cetera. Our favorite resources, again, especially with COVID, it's covidprotocols.org and opencriticalcare.org. Lots of great information. I encourage every single participant to go through that, and panelists if you haven't seen those yet. The next section is Dr. Datti's wheelhouse here in obstetrics. So how does the approach for oxygen and critical care differ for pregnant women, Dr. Datti? Putting you on the spot here. Yeah, thank you very much. First of all, we have to be aware of the physiological changes. Then you will now have, when they, like in our settings here, you have, when you have high-risk gestation, there may be need to give oxygen, and you find that you have to manage them in the ICU as well. I'll give you an example. 2 days ago, when I was in emergency, his registrar called me. He had to undertake 2 cases, severe preeclampsia, and then
also hemorrhage, antepartum hemorrhage, where you have to give oxygen. So you find yourself in a situation where you will need to give this oxygen therapy. So I think in pregnant women, you also have the target saturation differs slightly from the normal, from the non-pregnant patient. It's slightly lower. If you say if you target 92 to 94%, that is okay. You don't have to target 94 and above. So you don't want to give too much oxygen. So depending on the setting, like in low resource settings, like in sub-Saharan Africa, we all know where in low resource settings they come in late. You have antepartum hemorrhage. You need to address the hypovolemia alongside you're giving oxygen. You stabilize them, and then they go for emergency C-section or laparotomy or hysterectomy. So that is the approach. But in my setting here, the teaching hospital, it behaves slightly differently from what obtains outside these settings. We hardly see those patients come in with hemorrhage and so on. So what we see quite often is those with comorbidities or severe preeclampsia. You have hypertensive heart disease. We also have some coming with some valvular disease, who have had valvular replacement coming for C-section, elective C-section. So those are the things that we see. Would you agree, Dr. Dati, just to take a step back, that even a normal pregnancy without preeclampsia, without the risk of hemorrhage, that the approach may differ slightly also in the fact that you have now two patients. You have the pregnant mother as well as the fetus. And so one thing I think some people may not remember is that we need to monitor both patients, and that fetal monitoring is something else to consider. Yes, the basic things will apply. First of all, you need to position this patient properly, left lateral position to improve circulation to the fetus. And then also use Sonicare to monitor the fetal well-being. And then you're giving oxygen. So you transport that patient in that position as much as possible. So, and we know that if it is, if general anesthesia is indicated, you know that pre-oxygenation is mandatory, knowing that the functional residual capacity is much reduced because of the pregnancy. So those are important considerations when you are treating the pregnant woman, whether they are normal pregnancy or not. Great, thank you. And I just want to remind the learners that 2 sessions ago, so part 10, we actually went through all of the obstetrics considerations for oxygen and critical care. So a lot of good resources there. I'm gonna move more quickly because we're actually out of time, but is there any benefit to the fetus when you administer oxygen to a woman in labor? The short answer is yes. If the mother is hypoxic, giving oxygen will improve the oxygen of the mother's blood, which then goes to the placenta and to the fetus. So definitely if a woman is hypoxemic, you need to give her oxygen. So oxygen should be given to pregnant women with hypoxia, not necessarily to all pregnant women. Maternal blood supplies the placenta and the fetus and should have a normal oxygen saturation level. According to several resources, several professional societies, they recommend a target SpO2 for pregnant women of 92 to 95%. Note that there's no benefit to 100%. However, the Society for Maternal and Fetal Medicine recommends 95%. So there is a little bit of debate on the exact number, which we're used to seeing. There's never exactly one number that's perfect for everyone, but the oxygen targets are a little bit higher. Are there COVID-19 protocols for pregnant women? Absolutely. Again, we're going to go back to our covidprotocols.org and recognize here there's an entire section
on obstetrics. So you can read more about how to manage women that are pregnant and may have COVID-19. So some of our favorite resources, again, we have the link to the emergency manual for obstetrics. There's some great learnings from the Society of Critical Care Medicine about physiologic changes during pregnancy, the Society for Maternal Fetal Medicine. There's a great resource from the World Federation of Societies of Anesthesiologists about fetal heart rate monitoring, and another one about maternal resuscitation. So definitely some good resources that we recommend. In pediatrics, here. of course, yes. Sorry for the interruption. Oh, no, please. Just would like to share my experience because I work in an obstetric hospital and I see many patients being, forgotten and being focused on the circulation parts. Most of them, especially the high-risk mothers, come with APH or PPH or hypertensive disease of the pregnancy, severe preeclampsia, eclampsia, and so on. And most of these patients, when they arrive, most healthcare workers focus on administration of blood products, and IV fluids. But most importantly, oxygen is also a therapy to consider in these patients, especially for the fetus, as mentioned earlier. So let's not just forget that as well. Thank you. Perfect. Thank you for that stress. Yeah, thank you for stressing that really important point. So those fetuses become pediatric patients to us. So how is oxygen therapy provided for infants and children? And I want to point out a really amazing resource. I've read it 2 or 3 times now while doing the course, but this came out from the World Health Organization a few years back, and it's excellent. This is a PDF you can download, but it's anything and everything you want to know about oxygen therapy. It talks about nasal prongs, nasopharyngeal catheters, bubble CPAP, how to set it up, when humidification is needed, what SpO2 targets, etc. And again, are there COVID-19 protocols for pediatrics? And the answer is, of course, yes. covidprotocols.org, another amazing resource with a large chapter on pediatrics. So there are definitely protocols. The good thing and why we keep stressing and recommending covidprotocols.org is as you go through these chapters and sections, you can actually see all of the literature and articles and data and evidence that has been cited. So you can actually go back to the original article or study and really interpret that for yourself, but you can see how their guidelines and recommendations are actually coming from the literature. So that's why we like this resource so much. So our favorite resources for pediatrics, that again, that oxygen therapy for children, PDF from the WHO is just absolutely fantastic. There's another one about critical SARS-CoV-2 in children from the World Federation of Societies of Anesthesiologists. And then we have a guideline for COVID-19 in pediatric ICU for limited resource settings. And so that comes from a really nice article in Nature. So with that, we'll leave you with our traditional inspirational quote that education is the most powerful weapon which you can use to change the world. I'm a little excited and a little sad that this is our very last session. I want to thank Assist International and Project ECHO for all of their support this past year. I want to thank all of our amazing panelists, both this time and throughout the entire year. It's been absolutely fantastic. It's been a true honor and a privilege for me to be able to reach out to all of you and offer whatever support I can through this pandemic. It's been a challenge for all of us, regardless of where we live and work. So thank you so much. And with that, I will turn it back over to Assist International. Thank you so much. Anna, you are a worldwide leader. Thanks so much for your support and great effort. Thank you so much. Thank you, Freddie. Thanks. Thank you, Anna. What a fantastic session and a great way to wrap up the series. As always, we are so grateful to everyone that called in to contribute to today's discussion. We know that many of you are on the front lines of this pandemic caring for COVID-19 patients. And so we hope that all of you have been able to find the content of these sessions valuable and applicable to your clinical practice.
I would also like to echo Dr. Freddy and extend sincere thanks to all of our panelists for their time and expertise, with extra special thanks to Dr. Anna Maria Crawford, who has spearheaded this program and created all of the curricula and modules presented over the last 12 months. Dr. Anna, we are so grateful for your expertise and dedication to medical education. We are also grateful to Project ECHO and our partners at ECHO India for making this programming possible, and for our interpreters who have helped make this program accessible to a broader network of learners. Now, if you are interested in continued opportunities to stay engaged in the material, we have launched a number of new learning hubs that are led by clinical directors from a variety of African and Latin American countries. Like this series, these hubs meet once a month to discuss topics related to oxygen and critical care in the context of COVID-19 using a case-based teaching format. The link to register for these hubs will be shared in the chat. The Learning Resource Center is also a fantastic resource to check out for ongoing support. As many of you know, this course platform is free, easy to use, and accessible by both computer and phone. It contains all of the teaching materials presented, along with supplementary resources, videos, job aids, decision tools, quizzes, and more. Our team has also been preparing an offline version of the LRC, and this course book will be emailed to participants in the coming days. Additionally, if you aren't already, you are welcome to join our WhatsApp community group. This is a space to ask questions about the material taught during these sessions and to solicit advice or support if you come across any challenges in your clinical context. And finally, to receive a certificate of attendance for today's session, please follow the links in the chat. And that's it. So thank you so much for your participation, and please do keep in touch.